Hoy vamos a empezar a ver acerca de lo que es la integral definida. La integral definida sale o se plantea a partir de la necesidad de encontrar el área debajo de una curva que forma una figura irregular. Entonces, se busca encontrar el área que está delimitada por el eje de las x positivas como límite superior en el área o como límite superior del área se va a tener la función, ¿sí? Y como límites laterales se van a tener los puntos x igual a y x igual a b. Entonces lo que se busca es encontrar pues, precisamente el área de esta figura. Ahora, debido a que la función pues no necesariamente es una función lineal o constante, pues la figura que se forma no necesariamente es una figura regular y por lo tanto no se tiene una fórmula geométrica para encontrar su área. Y se propone entonces lo siguiente. Para encontrar el área de esta región, se va a dividir en distintos rectángulos. Entonces, cada uno de estos rectángulos, más o menos así, donde el punto medio de cada rectángulo es el que va a estar determinada por la altura, así. Entonces, el punto medio de cada rectángulo está justo en la función f de x, o sea, entonces la altura del rectángulo pues va a estar dado por la función. Aquí el ancho del rectángulo va a ser un delta x, es decir, va a ser un diferencial. Es un intervalo pequeño entre una x y una x más una distancia delta, o delta x. Entonces, para encontrar una aproximación del área de esta figura, se va a hacer algo que se conoce como sumas de Riemann. Básicamente vamos a empezar dándole valores de x desde A hasta el valor de B, que son mis dos límites laterales. Y entonces lo que vamos a hacer para encontrar el área de toda la región, pues es una aproximación encontrando el área de cada uno de los rectángulos y sumando los puntos. Entonces, si nos fijamos en cada rectángulo, pues el área sería la altura que está dada por f de x de cada rectángulo por la base que sería delta x de cada rectángulo. Esta fórmula se conoce como sumas de Riemann. Aquí lo que se tiene entonces es una aproximación utilizando rectángulos con una base dada por un diferencial. Lo que sucede entonces es que si nosotros hacemos que el diferencial, es decir, el delta x, se haga infinitamente pequeño, entonces en lugar de tener rectángulos, pues se tendrían casi que líneas, ¿sí?, a lo largo de toda el área. Esto va a dar pie a lo que es la integral definida. Es decir, cuando delta x tiende a 0, entonces la sumatoria ya no, o más bien el área ya no se define como una sumatoria, sino se define como un operador que se conoce integral. Se representa entonces el área como la integral desde el punto A hasta el punto B de la altura, que sigue siendo la función, por la base, solo que ahora la base no es un delta x, sino va a ser un diferencial en x, porque es infinitamente pequeño, ¿sí? Entonces, la integral definida, pues básicamente viene a resolver esta necesidad de poder encontrar el área de una región que no es un área regular, o sea, que no es una figura regular y que por lo tanto no se puede calcular con una fórmula geométrica. Dentro de con la integral
al ser un operador lineal, existen diferentes propiedades que se van a conseguir en él, principalmente por las propiedades de linealidad. Entonces, al igual que la derivada, la integral es un operador lineal y por lo tanto vamos a tener lo siguiente. La integral de una constante por una función es lo mismo que la constante por la integral de la función. Luego, la integral de una suma de funciones es lo mismo que la suma de las integrales. Y por último, la integral de una resta de funciones va a ser igual que la resta de las integrales. Estas propiedades de linealidad son útiles para cuando pues estemos realizando precisamente la integración, es decir, cuando estemos calculando las áreas o realizando ejercicios de integración. Ayudan a simplificar los ejercicios. Otra propiedad que se tiene es la propiedad aditiva. Debido a que la integral definida, lo que nos está representando es el cálculo de un área, entonces vamos a suponer que tenemos lo siguiente. Tenemos nosotros el área que está definida por la función f de x, el eje de las x positivo y los puntos o las líneas verticales A y C. Si nosotros tenemos otro punto intermedio entre A y C, entonces el área total sería igual al área de la región 1 más el área de la región 2. Pero entonces el área de cada región pues está definida por una integral para cada una de ellas. Entonces, traduciendo esto, la propiedad aditiva se refiere a lo siguiente. Nosotros tenemos un punto B que está en el intervalo entre A y C, entonces la integral de A a C de la función f de x es lo mismo que la integral de A a B de la función más la integral de B a C de la función. Básicamente lo que nos dice es que podemos plantear las integrales como si se consideraran regiones distintas y sumar cada una de ellas para encontrar el área total. Bien, estas son entonces algunas de las propiedades que tiene la integral definida y la integral como operador. ¿Cómo se van a resolver entonces las integrales? Aquí es donde entra el primer teorema fundamental del cálculo. El primer teorema fundamental del cálculo básicamente lo que nos dice es que al tener nosotros la integral de una función, lo que estamos obteniendo es otra función llamada antiderivada. De hecho, se conoce como una familia de funciones. En otras palabras, si nosotros derivamos esta familia de funciones, lo que deberíamos de obtener es la función que estamos integrando. Entonces, a eso se refiere la antiderivada, que el resultado de una integral es una función contraria a la derivada. ¿Sí?
O básicamente que si nosotros derivamos el resultado de una integral, pues lo que vamos a obtener es la función que se está integrando. A partir de este teorema fundamental es donde nacen la mayoría de las fórmulas que nosotros conocemos de integrales indeterminadas, que son, por ejemplo, la integral de una constante es igual a, bueno, aquí más bien, la integral de 1 es igual a x más una constante arbitraria c. La integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante arbitraria c. La integral de la función seno de x es igual a menos coseno de x más una función arbitraria c. La integral de la función coseno de x es igual a la función seno de x más una función arbitraria c. ¿Qué otra? La integral de una función exponencial es igual a la misma función exponencial más una función arbitraria, una constante arbitraria c. Entonces, básicamente, si nosotros tomamos la antiderivada de cada una de las integrales, por ejemplo, en este caso, si tomamos esta función y nosotros lo derivamos, lo que deberíamos de obtener es precisamente la función que estuvimos integrando. Entonces vamos a verificarlo aquí como ejercicio. Si hacemos nosotros la derivada de menos coseno de x más c, tendríamos que esto es menos la derivada de coseno de x más c veces la derivada de 1, aplicando las propiedades de linealidad de las derivadas. Esto va a ser entonces menos, la derivada de coseno es menos seno de x, más c veces, y la derivada de 1 es 0. Y entonces lo que obtenemos es precisamente la función seno, que es la función que estábamos integrando. Entonces a eso se refiere las antiderivadas. En la mayoría de los formularios de integración se tiene una lista de las principales antiderivadas o de las principales integrales indefinidas que se pueden presentar pues en los problemas más comunes. Entonces, para los ejercicios que estemos viendo de aquí en adelante, es recomendable que se tenga a la mano un formulario de integración. Regresando a lo que es la integral definida, ahora sí, para poder resolver una integral definida en su totalidad, vamos a utilizar lo que es el segundo teorema fundamental del cálculo. El primer teorema me indica que para toda función que es derivable existe una antiderivada que es su integral. Es decir, el primer teorema me dice cómo hacer una integral. El segundo teorema lo que me indica es cómo evaluar una integral. Y me dice que si nosotros tenemos una integral por el límite inferior a y el límite superior b, ¿sí?, de una función f de x, entonces esta integral se va a resolver como la antiderivada de f de x evaluada en b menos la antiderivada de f de x evaluada en a. Como a y b son constantes y f es una función, f mayúscula, es decir, la antiderivada, ¿sí?, entonces al evaluar una constante en la función y realizar la operación resta, el resultado de una integral definida debe de ser una constante, ¿sí? El resultado de una integral indefinida es una función, así como lo estamos viendo aquí en estos ejemplos de las fórmulas más comunes de integrales. Entonces, el resultado de una integral indefinida, cuando no se tienen límites, es una función. Pero el resultado de una integral definida, cuando sí se tienen límites de integración,
debe de ser una constante, es decir, un número, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos nosotros la integral de 1 a 2 de la función x cúbica de x, bueno, aquí tendríamos que, primero que nada, encontrar la antiderivada o resolver la integral indefinida. Y para ello, pues vamos a utilizar la fórmula de x a la n. En el caso que tenemos aquí, n vale 3. Por lo tanto, la antiderivada de esta función o la integral de x cúbica sería x a la 3 más 1 sobre 3 más 1. En este caso, como tenemos una integral definida, no vamos a añadir la constante de integración, sino que tenemos que indicar que esta función que acabamos de obtener la tenemos que evaluar en los límites de 1 a 2. Simplificando entonces vamos a tener aquí x a la cuarta sobre 4, evaluado de 1 a 2. Siguiendo el segundo teorema fundamental del cálculo, entonces el resultado de esta integral tendría que ser la función obtenida, el resultado de la integral, evaluado en el límite superior, menos la misma función evaluada en el límite inferior. Al hacer la operación, vamos a tener que entonces, el resultado de esta integral definida es 2 a la cuarta sobre 4, va a ser 4, menos 1 a la cuarta sobre 4. Esto va a ser, entonces, igual a 15 cuartos. Este es el resultado de la integral. Si lo queremos interpretar gráficamente, entonces quiere decir que si nosotros graficamos la función x cúbica es más o menos así, y la vamos a integrar desde 1 hasta 2, ¿sí? De 1 a 2. Entonces lo que estamos haciendo es un poquito mejor la gráfica para que logre distribuirla. Entonces, de 1 a 2. Lo que estamos haciendo es encontrar el área precisamente de esta sección. Entonces, al hacer la integral definida en el intervalo de 1 a 2, tomando como la altura del área, por así decirlo, de la región, la función f de x igual a x cúbica, ¿sí? Entonces, lo que hicimos al resolver la integral definida, pues fue encontrar precisamente el valor de esta región, o del área de esta región, ¿sí? Que sería precisamente 15 cuartos. En ocasiones, las integrales que vamos a tener, o la función que se busca integrar, no es una función básica, o sea, no es una de las funciones más comunes, sino que es una función compuesta. Por ejemplo, si tenemos nosotros la integral, en este caso la voy a plantear como integral indefinida, de la función seno de 3x, pues esta función no corresponde a la fórmula de seno de x, dado que su argumento no es la variable identidad, sino que esta función es una función compuesta. Entonces, para ello existe algo que se llama regla de sustitución. Que me va a ayudar precisamente a resolver aquellas integrales que sean las integrales de una función compuesta. La regla de sustitución dice lo siguiente. Si yo tengo la integral de la función f evaluada en g de x por la derivada de g de x, entonces la integral de esto es únicamente la antiderivada de f evaluada en g de x, más una constante arbitraria. Esto por ser una integral indefinida.
Entonces, en esta regla de sustitución, lo que me permite es completar la parte del diferencial de la integral para poder realizar la integral. En el ejemplo que teníamos, el ejemplo de seno de 3x de x, bueno, tendríamos que identificar quién es la función que está compuesta, o sea, la función que se está evaluando dentro de seno. Y generalmente a esto se le conoce como u. Entonces, en este caso, u es el argumento de la función seno, que es 3x. Y la derivada de u, pues es precisamente 3 por la derivada de x, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros reescribimos la integral original como seno de u, aquí dx, pues lo podemos despejar de esta expresión. Entonces sería dx, dx es igual a du sobre 3. Entonces, en lugar de 3x, lo sustituimos por 1. Y en lugar de dx, pues lo vamos a sustituir por du sobre 3. Pero entonces, aplicando las propiedades de aplicando las propiedades de linealidad de las integrales, este 1/3 que está multiplicando al diferencial en u, pues lo podemos sacar fuera de la integral. Y entonces vamos a tener seno de u de u. Ahora sí podemos hacer la integral indefinida. Y ya habíamos visto que la antiderivada de la función seno es la función menos coseno. Entonces esto sería 1/3 por menos coseno de u más una constante de integración y una constante arbitraria. Aquí lo único que resta pues es regresar al valor original o a la variable original, dado que mi función original estaba en x, entonces tengo que regresar la sustitución que se hizo. Así entonces, el resultado de la integral sería menos 1/3 coseno de 3x más c. Y este es la antiderivada o la integral del seno de 3x. El teorema de sustitución o la regla de sustitución entonces lo que me permite es resolver aquellas integrales de funciones que sean compuestas. Pero tenemos que tener cuidado puesto que la sustitución o el completar el término diferencial únicamente se puede hacer cuando son constantes. Si tenemos nosotros una función que es una variable, o sea, una función que tenga que ver con la variable x, entonces ya no se puede. Sin embargo, a veces es útil identificar mediante la regla de sustitución la integral que se tiene. Por ejemplo, en esta integral definida de 0 a 1, tenemos x cuadrada más 1 a la décima por 2x de x. Entonces, de primera instancia, se podría pensar que una manera de resolver esta integral sería desarrollar el binomio, ¿sí? Los 11 términos de este binomio, y luego multiplicar por el 2x, y luego aplicar las propiedades de linealidad para cada uno de los 11 términos. Pero pues eso sería hacer un procedimiento extremadamente largo. Entonces, aquí podemos hacer uso de la regla de sustitución e identificar que tenemos una función compuesta. Si nosotros hacemos que u sea lo que está, o sea, el binomio que está siendo elevado a la potencia, entonces u sería x cuadrada más 1. Vamos entonces a verificar cuál es la derivada de esta función, que sería en este caso 2x de x, que es precisamente lo que tenemos aquí como término diferencial. Por lo tanto, esta integral se va a poder expresar como la integral de 0 a 1 de, en lugar de escribir este binomio, lo vamos a sustituir por u.
Entonces sería u a la décima. Y en lugar de todo el término diferencial, pues lo vamos a sustituir por du. En este caso no hubo necesidad de despejar el dx porque el término diferencial pues estaba completo, así exactamente como aparece en la integral original. Así entonces podemos hacer esta evaluación. Nada más que aquí ocurre un problema. Los límites que teníamos, los límites de integración, corresponden a la variable x y ahora estamos integrando respecto a la variable u. Entonces, lo único que tenemos que hacer es evaluar nuestra variable u en cada uno de los límites para encontrar los nuevos valores. Entonces, para 0 vamos a tener que u es igual a 0 al cuadrado más 1, es decir, 1. Entonces, mi límite inferior debe de cambiar a 1. Y para el límite superior, u sería 1 al cuadrado más 1, es decir, 2. Entonces, mi límite superior debe de cambiar a 2. Así entonces, esta integral definida cambiaría a la forma de 1 a 2 de u a la 10 de u. Y en este caso, pues ya nada más tenemos que hacer nuestra integral utilizando nuestro formulario de antiderivadas o de integrales indefinidas. Aquí nuevamente utilizamos la fórmula de u a la n. Entonces, n vale 10, la integral de u a la 10 sería u a la 10 más 1 sobre 10 más 1. Y al ser una integral definida, pues no es necesario incluir la constante de integración. Nada más se indica que esto se va a evaluar de 1 a 2. Así entonces, el resultado de esta integral sería u a la 11 sobre 11, evaluado de 1 a 2. En este caso, no es necesario que regresemos a la variable x, porque ya cambiamos los límites de integración, ¿sí? Si no hubiéramos cambiado los límites de integración, entonces sí sería necesario en este punto regresar la u al valor de x que habíamos definido, ¿sí? Que sería x cuadrada más 1, para entonces poderlo evaluar en los límites originales, que eran 1 y 0. Pero como hicimos también el cambio de los límites, pues no es necesario regresar a x y podemos terminar esta integral trabajando directamente con la variable u. Así entonces, aquí lo único que resta pues es evaluar. Vamos a tener, según el teorema fundamental del cálculo, la función evaluada en el límite superior, 2 a la 11 sobre 11, menos la función evaluada en el límite inferior, 1 a la 11 sobre 11. Esto nos va a dar entonces 2 a la 11 entre 11 va a ser 2048 onceavos menos 1 onceavo. Y el resultado entonces de esta integral sería 2047 onceavos. Y este es el resultado de la integral definida. Es decir, esto es 2047 onceavos. Y no hubo necesidad de trabajar con el binomio ni con los 11 términos que hubieran dado el resolver el binomio para poder resolverlo mediante linealidad. Entonces, así a grandes rasgos, esto es lo que es la integral definida. Como sugerencia, pues se recomienda que siempre que se trabaje en problemas de integración se tenga a la mano un formulario, solamente para tener como referencia las antiderivadas.